¿Se ve la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Muy bien, chicos. Buenas tardes. Yo soy la doctora Quiñones, ginecóloga del Hospital 2 de Mayo. Voy a hacer la clase en reemplazo del doctor Derry Hernández. El día de hoy, bueno, esta es una clase que ya es reprogramada de la semana pasada. Vamos a hablar sobre lo que es dismenorrea, ¿no? Y las causas que producen este tipo de patología, que es una alteración de la menstruación o del ciclo menstrual, ¿no? Ya han visto algunas, ¿no? Alteraciones del ciclo menstrual, una vendría a ser la hemorragia, otra vendría a ser amenorrea y otra es la dismenorrea, ¿no? Que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Y también vamos a tocar un poco de lo que es enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ya? Entonces comenzamos. ¿Qué es la dismenorrea? La dismenorrea vendría a ser el dolor, ¿no?, que aparece en la zona baja del abdomen o en la zona del hipogastrio, que se asocia a la menstruación, ¿no?, o que coincide con ella, ¿no? Es de origen uterino, ¿no?, para que descartar otro tipo de patologías, este tipo de dolor, y son contracciones que vienen a ser dolorosas de este músculo del útero. En algunas pacientes este dolor puede ser leve, en algunas puede ser moderado, y otras pues van a estar, que va a interferir en la calidad o en su estilo de vida diario de acuerdo al dolor, ¿no? Con mucha frecuencia se inicia justo antes de la aparición de la menstruación, ¿no? Días previos, se dice que hasta 48 horas antes del inicio de la descarga de la regla, y puede durar hasta 72 horas posterior, ¿ya? De acá vamos a tener dos tipos de dismenorrea, que vendría a ser el dolor con la menstruación, ¿no? Puede ser de origen primario o pueden ser secundario, ¿ya? Aquí, fisiopatológicamente, lo vamos a dividir en estos dos tipos para poder ver las causas y también poder hablar un poco de lo que es la fisiopatología. En lo que es la dismenorrea primaria, la dismenorrea primaria es la más frecuente, ¿ya? Acuérdense que es la más frecuente. Comienza en las pacientes adolescentes, ¿no?, meses o años siguientes al inicio de la menarquia, porque esta patología, como vamos a ver ahorita en lo que es la fisiopatología, se asocia a los ciclos ovulatorios. Entonces, ni bien ya la paciente inicia la menarquia, es decir, 11, 12 años, los primeros meses probablemente no tenga dolor, ¿no? Pero los subsiguientes sí, porque ya van a comenzar los ciclos ovulatorios, que es lo que desarrolla o desencadena este tipo de patología en lo que es la dismenorrea primaria. Y sobrevive, ¿no?, como bien les había comentado hace un rato, hasta después del periodo menstrual, ¿no?, unas 72 horas después, ¿no? Esta dismenorrea es de tipo espasmódico, ¿ya? Acuérdense, de tipo espasmódico, casi siempre no tiene una causa de origen, ¿no? Entonces, primaria, no tiene una causa de origen, es esencial. Y los dolores pueden ir acompañados de otro tipo de manifestaciones sistémicas, ¿no? En el caso de náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, en algunos casos hasta insomnio, ¿no? Catalogándolo también como un síndrome disfórico premenstrual, ¿no? Que puede ser leve, moderado. Eso ya seguro lo vamos a ver en otra clase, pero también se está relacionado a este tipo de patologías. Muy bien. En lo que es la dismenorrea secundaria, un ratito, por favor. Justo estoy pasando visita. Ya. En lo que es la dismenorrea secundaria, esta ya va a aparecer lejos, ya no va a aparecer en las pacientes púberes, ¿no?, que recién comenzó su menarquia, sino ya van a aparecer en pacientes más grandes, ¿no?, ya pasado los 35, 45 años, y estas no van a ser ya de un hecho aislado como en la primera, ¿no? No va a ser una causa esencial. Esta sí, en su nombre, como dice secundario, va a estar asociado a alguna patología que pueda aumentar este tipo de dolor. La principal o una de las más frecuentes que vamos a encontrar en este tipo de pacientes es la endometriosis, ¿no? La endometriosis, que puede estar focalizada solo en el útero, en el ovario, en la parte pélvica, que van a condicionar el aumento de dolor. Y no necesariamente en la dismenorrea secundaria se va a asociar o va a tener el dolor
antes de que venga el periodo menstrual, puede ser indistinto, ¿no? Puede aparecer en cualquier parte del ciclo. Otra patología puede ser la adenomiosis, ¿no? Que es, vamos a encontrar ahí un útero más grande de lo normal, con signos ecográficos predisponibles o predispuestos para adenomiosis, ¿no? Es un útero que tiene una característica de un útero leñoso, ya viejito, vamos a encontrarlo con calcificaciones, van a tener la pared anterior va a ser más delgada que la pared posterior, ¿no? Vamos a encontrar vasos, ¿no? La adenomiosis pues, es una patología que es una clase también, ¿no? Que puede ser focal o difusa, y dependiendo de este tipo de lo que se encuentre o que tenga la paciente, también va a ser la clínica. Otra que también es característica de la dismenorrea secundaria, que porque hay más causas, es cuando hay malformaciones uterovaginales, ¿no? Pacientes con himen perforado que van a tener dolor cíclico, porque obviamente no va a haber descarga de la regla, se va a acumular en la vagina, se va a formar lo que es el hematocolpos, y va a tener dolor, ¿no? Que la paciente le va a decir que es cíclico cada vez que le viene el periodo, obviamente no hay descarga, va a haber dolor, ¿no? O otro tipo de malformaciones uterinas, como tabiques, ¿no? Tabiques completos, incompletos, que puedan hacer, o estenosis cervical, que puedan hacer que no haya una descarga y produzca dolor. Estas siempre se van a acompañar de otras manifestaciones, ¿no? Como metrorragias, es decir, no puede haber sangrado interciclo, puede haber dispareunia, y esta de acá ya no es cíclico, ¿no? Se caracteriza por ser un dolor no espasmódico como el anterior, sino es más congestivo, ¿no? Van a tener un dolor, las pacientes lo refieren de diferente forma, no es que va a venir con la menstruación, y que va a tener un dolor tipo cólico, tal vez las chicas se entienden un poco más, sino van a tener como un dolor urente ahí, como pesadez, ¿no? Que no necesariamente esté asociado al ciclo menstrual en ese momento, sino que puede venir antes, después, durante, ¿no? En cualquier parte del ciclo menstrual. Muy bien, epidemiológicamente no está muy subestimada este tipo de patologías, porque la mayoría, como son adolescentes, al momento de que inician el periodo menstrual, no hacen o no van al médico para tratarse de ese tipo de patologías, entonces no se tiene una estadística en sí, ¿no? Pero más o menos guiándonos de guías o de otros países, se dice que tiene una prevalencia que va entre el 16 al 91% en mujeres en edad reproductiva, ¿no? De estas, del 2 al 29% van a experimentar la dismenorrea grave, ¿no? Que ya es discapacitante, que van a interferir con su vida diaria y obviamente van a disminuir la calidad, ¿no? La referencia que yo he encontrado, que ha sido de Estados Unidos, refieren que la dismenorrea hace que entre 10 a 20% de las pacientes que están en secundaria falten a sus clases durante el periodo menstrual, ¿no? Y obviamente pues eso y este fenómeno también va a estar asociado no solamente en este país, sino en todo el mundo. Otro que se ha asociado a este tipo de patología viene a ser las migrañas, ¿no? Hay algunas pacientes que vienen con migrañas crónicas o que tienen dolor, pues, casi 15 días en el periodo, en el ciclo. También se puede estar asociado a esta dismenorrea primaria o esencial en los primeros años de vida de menarquia. Otras causas que pueden estar asociadas a lo que es la dismenorrea secundaria, ya hemos hablado de la endometriosis, otros pueden ser los quistes ováricos, ¿no? Todo lo que causa patología de dolor, si el quiste pues crece, no crece más de 7 centímetros, se puede torcer y nos puede causar una emergencia ginecológica, ¿no? Un quiste pedículo torcido puede tener dolor, obviamente él va a ser distinta a la clínica. Otro tipo de tumores ováricos, ¿no? Los fibroadenomas o mimatosis uterina, también está asociado a este tipo de patología. La enfermedad inflamatoria pélvica, de la cual vamos a hablar el día de hoy también, que es una de las causas de dolor pélvico crónico. Y acá no solamente vamos a tener dolor durante el periodo, puede aumentar o exacerbarse después de la regla. No puede haber, por la enfermedad pélvica inflamatoria, podemos tener sangrado intramenstrual también. Si por ahí la paciente se ha colocado un dispositivo intrauterino y este se ha desplazado o se ha movido, también le va a causar dolor, ¿no? La adenomiosis que ya hemos conversado, y otras complicaciones quirúrgicas, ¿no? La paciente, pues, es cesárea anterior 2 o 3 veces, ha tenido cirugías de
un embarazo ectópico que se ha roto y le han hecho una cirugía abierta o laparoscópica que pueden formar adherencias, ¿no? O la paciente ha sido sometida a un cono por una displasia cervical y luego se ha estenosado el cuello y ya no hay salida de la menstruación y le va a producir dolor, ¿no? Congestivo cíclico. Y otro tipo de obstrucciones genitales, ya hemos conversado, que pueden ser congénitas o también pueden ser adquiridas por iatrogénicas, pero esto es menos frecuente. Entonces, solamente en conclusión, la dismenorrea viene a ser el dolor que se presenta durante o antes del periodo menstrual de origen uterino, ¿ya? De origen uterino, que va a tener dos tipos, ya sea primaria o secundaria. La primaria no tiene causa, es de causa esencial, es más frecuente en pacientes jóvenes, y la secundaria sí vamos a tener causas, ¿no? Como la estamos describiendo ahora, y se presenta en pacientes mayores. Entonces vamos a ver un cuadro diferencial entre cada una de ellas para que ya fijen el conocimiento. En cuanto a los grados, esta dismenorrea va a ser leve, moderada o severa, de acuerdo a la cantidad de días que dura y a la intensidad del dolor, ¿no? Nosotros vamos a manejar en la escala del dolor cada paciente. Para uno puede ser, pues, puede tolerar un dolor 5 y es leve, y para otro tolera 1 y es grave, ¿no? Entonces va a depender también de la resistencia al dolor de cada paciente, ¿no? Entonces, acá lo han clasificado como leve, moderado o severo de acuerdo a cuántos días dura el dolor durante el ciclo, ¿no? El leve es cuando solamente se mantiene el primer día, o sea, el primer día de descarga de regla, y desaparece después, ¿no? No se mantiene más días. Y con ausencia de otros síntomas, ¿no? Como ya les he comentado, náuseas, vómitos, diarrea, fatiga, o el dolor que se puede irradiar hacia la zona lumbar, que algunas pacientes pues puedan tener. Moderado, cuando este dolor ya aumenta más, ¿no? Y no solamente dura el primer día, sino se extiende hasta las 72 horas, ¿no? Y esta puede ocasionar que haya una alteración en la actividad cotidiana. Y puede estar acompañado, ¿no?, de algunos síntomas concomitantes. En lo que es la dismenorrea grave, ya es una dismenorrea incapacitante, allá va a durar casi todo el ciclo del periodo menstrual, que puede durar hasta 7 días. Esta sí va a interferir notablemente con la calidad de vida de la paciente y siempre, por no decir casi siempre, está asociado a otros síntomas graves, ¿no? Como náuseas, vómitos, diarreas, puede ostentar una migraña, etcétera. Yo he visto a pacientes o han venido por emergencia pacientes con mucho dolor, ¿no? Con tanto dolor que ya hasta se desmayan de dolor. Entonces, ya obviamente no pueden ir al colegio, estamos hablando de una dismenorrea esencial primaria, no pueden ir al colegio porque no pueden ni caminar, ¿no? Les limita hasta la deambulación. Pero esto de acá, obviamente, lo han visto en lo que es días, pero en grados, en lo que es umbral de dolor, va a depender de cada paciente, ¿no? Cada paciente es distinta, una puede tolerar más, una puede tolerar menos el dolor, y eso también lo puede asociar a una mayor gravedad. Acá tenemos ejemplos de pacientes con endometriosis, en lo que es dismenorrea secundaria, ¿no? Se ve acá, este es el útero, ¿no? Y se ven los implantes endometriósicos. La endometriosis es una patología, ¿no?, que hace que las células del endometrio, ¿no?, tejido endometrial, esté por fuera o esté implantado en otras partes que no sea el endometrio, ¿no? Valga la redundancia. Teorías hay varias, ¿no?, de por qué se produce esta patología, pero una de ellas viene a ser la regla retrógrada, ¿no? Entonces, en vez de salir la regla por el orifício cervical hacia la vagina, se regresa por las trompas y se va a la cavidad pélvica. Y puede estar, pues, implantado en útero, en las trompas, en los ovarios, hasta en el retroperitoneo. Hemos encontrado implantes hasta en recto, ¿no? La paciente viene con disquinesia o con sangrado cuando hace deposición también. No sucede, obviamente, a otra patología como hemorroides o fisuras, etc. Entonces, ya esta es una imagen de una paciente con una laparoscopía, donde se pueden ver, miren cómo la endometriosis no solamente va a producir en esta paciente los quistes, ¿no? En este caso, vean, este es el útero, la anatomía está completamente distorsionada, ¿no? Porque la endometriosis también va a producir adherencias y también puede generar dolor crónico. Acá se ven las trompas, ¿no? Se pueden ver acá las trompas. Esta trompa está totalmente adherida hacia la cara posterior del útero y el intestino también, ¿no? Ven acá, estos son implantes. Comienza así, la endometriosis comienza como unas vesículas
y luego ya tornan un poco más rojizas y terminan de esta forma, ¿no? Como implantes ya oscuros, negros, que se pueden meter hasta la parte del recto. Y como ven acá, en esta imagen, ¿no? Acá está la trompa y acá se ve un quiste, ¿no? No sé si se deja ver bien. Acá se ve la imagen del ovario y esta es la fimbria, ¿no? Miren cómo la fimbria está dilatada y está adherida a la cara posterior. Entonces, esto no solamente la endometriosis va a ser una causa de dismenorrea secundaria, sino también de dolor pélvico crónico y de infertilidad, ¿no? Esta paciente, pues, para que pueda embarazarse solita va a ser bien difícil. No es imposible, pero va a requerir tal vez técnicas de reproducción asistida. Entonces, acá no solamente tiene implantes por fuera, sino también tiene un quiste endometrioso. ¿No? Uno va a pulsar esto y va a salir pues una secreción así, media como chocolatada, ¿no? Característica de endometriosis. Otros son los quistes serosos simples, ¿no? Que en una ecografía la vamos a ver así, ¿no? Es una imagen anecogénica con bordes definidos, libres, no hay tabiques, no hay excrescencias internas, es como una bolsita de agua, como para que se tengan una idea, ¿no? Un globito lleno de agua. Que si llegan a cierto tamaño o a cierto, más o menos, antes se decía que hasta 5 centímetros. ¿No? Se podría esperar para manejo quirúrgico, para tratamiento médico. Ahora ha aumentado un poco más, dicen que hasta 7, ¿no? Porque el riesgo de torsión con un quiste de 7 centímetros es mayor. Igual acá vean la parte de la laparoscopía, se hace un poco más de anatomía, que se ve mucho mejor el útero, ¿no? Como a diferencia del anterior, se pueden diferenciar las trompas, no está pegado en la parte posterior el recto, ¿no? Se puede ver bien, y acá se va a ver o se va a evidenciar en la trompa, ¿no? Es que este es un ovario que está un poquito más grande, ¿no? Que el otro, y acá adentro hay un quiste, ¿no? Lo mismo que se ve acá, se ve en la imagen de la laparoscopía, ¿no? Pero ven la diferencia, la anatomía no está tan distorsionada. ¿Qué se hace? Se hace la quiste, se saca el quiste, y la paciente pues no va a tener mayor dolor. Otro es la adenomiosis, ¿no? La adenomiosis, como bien su nombre es como una endometriosis, pero que está dentro del miometrio, ¿no? Del cuerpo del útero, y que va a producir algunas características ecográficas que nos hacen hacer un diagnóstico mucho más fácil sin necesidad de hacer mayor estudio, ¿no? Acá la adenomiosis, vamos a encontrar un útero mucho más grande de un útero normal, ¿no? Que una paciente en edad fértil la vamos a tener de más o menos de 6 a 7 centímetros. Acá en una paciente con adenomiosis puede estar en 8, 9, 10, ¿no? Va a estar mucho más grande, es un útero, se dice así, leñoso, un útero más viejito, se va a encontrar, este es un corte longitudinal, ¿no? Donde se va a ver acá lo que está marcando las flechas, signos de calcificaciones, ¿no? Y estas calcificaciones, como todo cuerpo duro, va a producir una sombra, ¿no? Se va a producir una sombra posterior que se ve mejor acá, ¿no? Se ve acá, ¿no? Como unos rayos, no sé si se deja ver, ¿no? Como unos rayos. Otra característica de esta adenomiosis es que la cara posterior siempre es más rechoncha, es más grande, ¿no? Si hacemos, este de acá es el corte longitudinal también, por acá está el cervix, este es el fondo del útero, este de acá es el endometrio, cara anterior, ¿no? Si lo medimos debe estar en 2, 3 centímetros, y la cara posterior de acá para acá está mucho más ancha, ¿no? Esa es característica de adenomiosis difusa, ¿no? Lo que está en todo el útero. Y esta es una imagen, de una adenomiosis focal, ¿no? Que solamente está en una parte. Se ven también varias calcificaciones. Si ponemos el Doppler, probablemente esto de acá nos va a pintar, ¿no? Y se van a ver esta imagen así como unas imágenes anecogénicas dentro del miometrio, porque el endometrio está acá, ¿eh? Del miometrio, que son como vasos, ¿no? Pero si lo ponemos flujo no va a pintar, ¿no? Se forman así como pseudoquistes dentro del miometrio. Esas son las características de la adenomiosis y obviamente pues va a producir dolor en este caso. Entonces ya solamente para que recuerden y ya tengan una diferencia entre una y otra, ¿no? La dismenorrea primaria, la edad de inicio va a ser en pacientes jóvenes, adolescentes que recién han iniciado sus ciclos ovulatorios. En cambio, la dismenorrea secundaria ya son pacientes mayores, ¿no? Mayores de 30, 35, 40 años, porque vamos a encontrar una patología del fondo, ¿ya? En lo que es relación a la menarquia, la dismenorrea primaria obviamente está asociada al inicio de los ciclos ovulatorios,
Por eso de ahí viene la fisiopatología, van a ser los primeros ciclos, ¿no? Hasta el año más o menos se dice que puede durar una dismenorrea primaria para no convertirse en ya una patología mayor, ¿no? En una paciente que inicia ciclos puede tener esos ciclos ovulatorios con excesivo exceso de prostaglandinas, por lo que produce el dolor, que lo vamos a ver en un ratito en la parte de la fisiopatología, que puede durar hasta un año. En cambio, la dismenorrea secundaria ya es tardía, ¿no? Lejos de la menarquia. Pacientes con 35, 40 años. En lo que es la característica del dolor, el dolor en la dismenorrea primaria es un dolor abdominal bajo, asociado al útero, ¿no? Que puede durar hasta 72 horas. Hemos visto que la dismenorrea grave puede durar hasta 7 días, que se puede irradiar hacia la zona lumbar, hacia los muslos en algunos casos, y inicia antes de la menstruación, ¿no? Antes o durante el primer día de menstruación. Y no tiene ningún dolor en ninguna otra parte del ciclo menstrual. O sea, la dismenorrea primaria tiene que estar asociada sí o sí a la regla. En cambio, en la dismenorrea secundaria, no necesariamente, ¿ya? No va a estar asociada al ciclo menstrual, puede haber dolor en cualquier parte del ciclo, está asociada, el dolor va a depender de la patología que tiene la paciente, ¿no? Si es una paciente que viene por adenomiosis, probablemente el dolor sea mucho más aumentado durante el periodo menstrual, sí, porque es un útero más grande, va a haber mayor contracción, va a haber mayor dolor, no necesariamente va a tener dolor con el periodo, puede tener antes, si es un miomatosis uterina también va a tener dolor, si es subseroso con mayor razón, ¿no? Dependiendo a dónde se dirige, si se dirige adelante también va a tener síntomas urinarios, o se dirige hacia la parte de atrás, síntomas de querer defecar a cada rato, ¿no? Por compresión del recto, si es una endometriosis, el dolor va a ser crónico, ¿no? No necesitamos tener el ciclo menstrual para que haya dolor, ¿no? Entonces, esa es la característica de la dismenorrea secundaria. En cuanto a los antecedentes de enfermedades ginecológicas, en la dismenorrea primaria, obviamente, como es esencial, va a ser rara. En cambio, en la secundaria sí vamos a tener antecedentes, ya ha tenido alguna patología previa. El sangrado menstrual en la dismenorrea primaria no tiene por qué alterarse, es normal. En cambio, en la dismenorrea secundaria, de acuerdo a la patología, si es una miomatosis uterina, ya han visto lo que es hemorragias uterinas anormales, va a producir alteración en la regla, ¿ya? Adenomiosis también. En lo que es síntomas generales, la dismenorrea primaria sí se ha asociado con otros síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor que se va a la parte lumbrosacra o cefalea, aumento de migraña. En cambio, en los síntomas generales de la dismenorrea secundaria no hay, ¿no? Están mucho menos asociados. Y si están asociados son ya por la patología de fondo, ¿no? Si es por miomatosis, de repente aumento de sangrado, más que síntomas generales. En lo que son síntomas ginecológicos, la dismenorrea primaria no tendría por qué tener mayor signos, es esencial, no hay causa. En cambio, en la secundaria sí vamos a tener frecuentes, ¿no? Ya les he dicho dispareunia, que es dolor con las relaciones sexuales, puede haber menorragia, sangrado interciclo, si tiene por ahí de repente una enfermedad pélvica inflamatoria asociada también, ¿no? O dolor postcoital, tenemos que descartar enfermedades inflamatorias también. Empeora con la actividad sexual, en lo que la dismenorrea primaria no tendría por qué alterar el dolor con la actividad sexual, en cambio en la secundaria sí, porque hay una causa, ¿no? De repente tiene una enfermedad pélvica y va a aumentar obviamente por la actividad sexual. En la exploración abdominopélvica lo vamos a encontrar en la primaria normal, ¿ya? En el tacto rectal, para descartar que haya por ahí endometriosis, en los ligamentos en los ligamentos sacros, ¿no? Que es lo que vamos a evaluar cuando hacemos el tacto rectal, pues está negativo, ¿no? Y obviamente el tacto rectal queda solamente para algunos casos, ¿no? Es que a todas las pacientes que de la parte ginecológica, ustedes ya que están rotando presencial, no a todas las pacientes les hacemos tacto rectal, solamente para ver parametrios en el cáncer para evaluar si hay cáncer de cervix, o por ahí si tienen endometriosis para descartar endometriosis profunda. En lo que es dismenorrea secundaria, sí, pues vamos a encontrar, si es un mioma masa, vamos a encontrar que hay secreción vaginal, de repente está saliendo secreción por el cervix, ¿no? Para descartar una EPI, y el tacto rectal en algunos casos va a ser doloroso, ¿no? Si es una endometriosis profunda, el tacto rectal no va a tolerar el dolor. Y en cuanto a la respuesta a medicamentos, en la primaria va a responder muy bien a lo que son los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos por la clínica, ¿no? Porque va a disminuir la secreción de prostaglandinas.
y también a los anticonceptivos, ¿ya? Porque acuérdense, lo vamos a ver ahorita, que la dismenorrea primaria está asociada a ciclos ovulatorios. Si no ovula la paciente, no tendría por qué haber dolor. En cambio, en la dismenorrea secundaria, pues los analgésicos no le van a hacer mayor efecto, podrían ser sintomáticos en algunos casos, pero no van a resolver la causa de esto. Okay. Sí se me está escuchando, ¿verdad? Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora. Muy bien. Entonces, en cuanto a lo que es la fisiopatología, ya vamos a hablar de la primaria, porque en la secundaria pues vamos a tener la causa de fondo, ¿no? La causa de fondo que va a ser un mioma, endometriosis, etc. ¿Ya? En cuanto a la etiología de la dismenorrea primaria, ¿no? Se ha dicho o se basa principalmente en que hay una sobreproducción de lo que son prostaglandinas y los leucotrienos, ¿ya? Ambos, obviamente sabemos que son mediadores de inflamación. Entonces, en esta patología se cree o están aumentadas las concentraciones de prostaglandinas a nivel del endometrio y esto va a producir que se produzca un estado de hipercontractibilidad del miometrio, ¿no? Lo que va a producir pues isquemia y dolor al momento de que viene el periodo menstrual, porque obviamente va a haber mayor necesidad de contraerse el útero para poder eliminar, pues, si no hay anidación o no hay implantación, el resto de la membrana, perdón, de la capa compacta, ¿no? La funcional del endometrio para que haya una descamación, ¿no? Entonces, aquí las prostaglandinas son las sustancias que van a estar alteradas en este tipo de patologías. Obviamente sabemos que estas prostaglandinas van a venir derivadas de lo que son los ácidos grasos, ¿no? Dentro de ellos está el ácido araquidónico, que va a producir, ¿no? Por conversión de la fosfolipasa a 2, va a producir las prostaglandinas. Entonces, de aquí viene la parte de la fisiopatología de esta enfermedad, ¿no? Como vemos aquí, nosotros tenemos que tener en cuenta de que todas las pacientes en fase lútea vamos a tener aumento de las prostaglandinas, porque eso está dentro de la fisiopatología normal, ¿no? Va a haber un aumento de las prostaglandinas porque hay una disminución en fase lútea de progesterona bajo, y tiende a ser dentro de lo normal, ¿no? Pero en esta patología, esta disminución de progesterona es mucho mayor, lo que va a hacer que se encadene, ¿no? En esta membrana celular, ¿no? La conversión por fosfolipasa 2 del ácido araquidónico en lo que son las prostaglandinas, ¿no? Las prostaglandinas. Acá nosotros sabemos que ya por la parte de la fisiopatología, ¿no? Para ser redundante, que hay varios tipos de prostaglandinas. Dentro de ellas hay las principales que están asociadas a esta patología, van a ser la prostaglandina E2 y la F2. De estas dos prostaglandinas, la que está mucho más relacionada es la F2, ¿no? Porque es la que siempre va a producir contracción. En cambio, la E2 no solamente produce contracción, sino también vasodilatación. Entonces, si está mucho más aumentada esta F2, va a producir contracciones miometriales, ¿no? Vasoconstricción y por ello va a producir mayor dolor en este tipo de cuadros de la paciente, ¿no? Obviamente la sintomatología va a estar directamente relacionada a la cantidad de prostaglandina que va a estar liberada, ¿no? En cambio, la E2 puede producir contracciones, pero son más leves y también produce vasodilatación, así como que está que lo abre y que lo cierra, ¿no? En lo que es la contracción del miometrio, ¿no? Entonces, la exposición del endometrio en la fase lútea obviamente va a ser crucial para el aumento de esta producción de prostaglandinas. Entonces, la dismenorrea primaria, por eso va a estar asociado a ciclos ovulatorios, ¿no? Porque si nosotros no tenemos aumento, estos ciclos ovulatorios no se van a producir, o sea, no eclosiona el óvulo, no hay liberación del cuerpo lúteo, no se va a producir este tipo de patología, ¿ya? Entonces, solamente asociado a ciclos ovulatorios. Por otra parte, estamos hablando del ciclo de la oxigenasa, solamente de la ciclooxigenasa de las prostaglandinas, pero también tenemos los leucotrienos, ¿no? De los leucotrienos, el que produce la vasoconstricción es el leucotrieno A4, el E4, que es el responsable de la contracción
o vasoconstricción del miometrio, pero esta línea o esta cascada de los leucotrienos, si bien sabemos que producen contracciones uterinas disrítmicas, y alteración en el flujo pues, del sanguíneo, no está tan estudiada como el ciclo de la ciclooxigenasa, ¿ya? Entonces, básicamente sabemos que producen la misma cosa. Entonces, en fisiopatología tenemos varias cosas puntuales. Uno, la disminución de la progesterona va a hacer que se active la fosfolipasa 2, que va a convertir o va a hacer que se propense que el ácido araquidónico produzca mayor cantidad de prostaglandinas, ¿no? De estas prostaglandinas, la que produce más contracción es la prostaglandina F2, ¿no? Que va a producir que haya una contracción o vasoconstricción del miometrio y va a producir el dolor, ¿ya? Y por el otro lado, tenemos lo que son los leucotrienos, que el mayor que produce vasoconstricción es el E4, que va a causar la misma sintomatología que la prostaglandina F2, ¿ya? Entonces, eso lo tienen que tener en mente porque de ahí viene nuestro manejo, nuestro tratamiento, sabiendo esta parte de la fisiopatología. Entonces, ¿qué van a producir las prostaglandinas en el útero? ¿O qué cambios van a producir en la motilidad del útero? Uno, van a aumentar las frecuencias uterinas, ¿no? Va a producir una arritmia de la movilización del útero, ¿no? De la peristalsis del útero. Va a aumentar el tono, ¿no? Uterino en reposo. Y en algunos casos, acá normalmente dice mayor de 10, pero en algunos casos, en algunas pacientes pueden llegar hasta 60 milímetros de mercurio. Imagínense, casi como si fuera una contracción de parto, ¿no? O en el inicio de parto. Por eso es el mayor dolor. Después hay aumento en lo que es la fuerza de la contracción hasta más de 120 milímetros, ¿no? Casi como una contracción de parto igual. ¿Qué van a producir los cambios vasculares locales? Obviamente las prostaglandinas van a producir vasoconstricción, ¿no? Sobre todo la F2 hemos conversado. Disminución de lo que es el flujo en el miometrio, va a haber un aumento en lo que es el consumo local y va a producir isquemia, ¿no? O una angina uterina se conoce así también. Y en lo que son neurosensoriales, va a producir una hipersensibilidad de las fibras nociceptivas a los productos de la muerte celular. Entonces, todos estos cambios que van a producir la prostaglandina los podemos bloquear para lo que es el manejo o el tratamiento de ese tipo de patología primaria. Ya estamos hablando de dismenorrea primaria. Acá solamente para que tengan un recuerdo ya y fijen conocimientos, tenemos acá el útero, ¿no? Ya recordando cuando se produce la regresión del cuerpo lúteo, o sea, ya se produjo la ovulación, estamos ya en la segunda fase del ciclo, va a haber una regresión del cuerpo lúteo. En esta patología, ¿qué va a haber? Va a haber una disminución en la concentración de progesterona, ¿ya? Esta disminución en la concentración de progesterona, ya hemos dicho que va a activar a la fosfolipasa 2 para la producción para que el ácido araquidónico se transforme y aumente las prostaglandinas, ¿no? Y esto va a producir endoxiperometabolitos que van a producir una disritmia en el útero y como unas contracciones mayores, ¿no? No solamente las prostaglandinas, sino también los leucotrienos. Van a producir un incremento de las contracciones del miometrio y, por lo tanto, disminución en el flujo y se produce una isquemia. Y esta isquemia es lo que va a producir a la paciente el dolor, ¿ya? El dolor. Y el dolor en abdomen bajo porque estamos hablando de útero, ¿ya? Esta patología no se va a dar en otro lado que no sea el útero, ¿ya? Entonces ya lo tienen mucho más claro. ¿Cuál es la clínica? La clínica va a ser distinta de acuerdo a la patología que encontremos si es dismenorrea secundaria, si es una dismenorrea secundaria, ¿ya? Pero normalmente en la dismenorrea primaria vamos a tener un dolor menstrual, ¿no? Que es un dolor en la primera que hemos dicho que es espasmódico, no es congestivo como en la secundaria, se va a localizar en el abdomen inferior, ¿no? También puede tener efectos psíquicos negativos como disforia, fatiga, irritabilidad emocional en algunos casos, si se está asociado a síndrome premenstrual o síndrome disfórico premenstrual. Va a haber retención de agua premenstrual, puede haber edema en los miembros inferiores, inflamación, dolor en abdomen, puede haber malestar general, ¿no? Dolor en la espalda, en el cuello, en la cabeza. Mira, sabemos que la regla o la menstruación es algo fisiológico, no es patológico en la mujer, ¿no? Pero en algunos casos, si tienen ya
alteración en esta parte, mira todo lo que puede desencadenar, ¿no? Simplemente tener la regla. El dolor en la espalda durante la menstruación va a ser a predominio lumbar, ¿no? La mayoría de pacientes se queja de dolor en la parte baja lumbar cuando está con el periodo menstrual, y otros también trastornos estomacales, ¿no? Hay algunos pacientes que tienen la menstruación y les da como diarrea, náuseas, vómitos, o algunas llegan a estreñimiento. Entonces, estos son básicamente la clínica que se presenta, pero como ven, es algo en general, ¿no? No es algo patognomónico de esta patología, cualquiera de estos síntomas, ¿no? Esto se puede presentar tal vez en otro tipo de patologías, pero acá la clave es que es el dolor. No estamos hablando de dismenorrea primaria, que el dolor debe ser en el útero, ¿no? En el abdomen inferior y asociado a la regla en pacientes jóvenes, ¿no? En la dismenorrea secundaria ya es otro cuento porque la clínica va a depender de la patología de fondo que tiene la paciente. Tenemos que tener diagnósticos diferenciales, ya no ginecológicos, para poder no confundirnos. Le dijimos a la paciente está con la regla dismenorrea, no, pero de repente tiene otra patología asociada, no sabemos. De repente está embarazada y es un aborto, estamos hablando de no ginecológicos, sino también puede ser obstétricos, ¿no? Hay que descartar que no esté embarazada, que el dolor no sea porque está con amenaza de aborto, o está con un embarazo ectópico y está con dolor también ahí, ¿no? Si tiene otro tipo de tumores que no son de ginecológicos, no de repente un tumor pélvico, ¿no? Que pueda producir también dolor en esa zona, o de la vejiga, puede ser un cáncer de vejiga o un tumor vesical. Si tiene trastornos o gastroenteritis, si la paciente tiene colon irritable, a veces la clínica puede confundirnos. Si está con infección urinaria, ¿no? El dolor va a ser abajo también, ¿no? Va a ser un abdomen bajo, pero la infección urinaria va a tener otro tipo de clínica que nos va a orientar a la infección urinaria. O dolor pélvico psicógeno. A veces las pacientes piensan o psicológicamente piensan que están con dolor y van a tener dolor, ¿no? Hay bastantes patologías en la parte de psiquiatría que nuestro cerebro dice, pues, estoy embarazada y siento que estoy embarazada, ¿no? Y tienen toda la clínica, ¿no? Igual estoy no puedo mover un brazo, lo que sea, igual, ¿no? Clínicamente es lo mismo. La parte del cerebro o la parte psíquica es bastante importante en este tipo de patologías. O sea, justo ahora tenemos una paciente hospitalizada que viene por una hemorragia y está con un cuadro de esquizofrenia paranoide, y que ella refiere que le duele todo, ¿no? Y ni siquiera se para, está hecha toda espástica, y ha venido por hemorragia. Entonces, igual hay que descartar que tenga alguna otra patología de fondo, aunque hay que evaluarla bien, ¿no? Estos pacientes hay que tenerle mayor cuidado, sobre todo. Muy bien, entonces, ya para ver el tratamiento, vamos a ver lo que es el manejo en dismenorrea primaria, ¿ya? El manejo en dismenorrea primaria, que es la más frecuente, porque si tenemos una dismenorrea secundaria, obviamente vamos a ir a tratar la causa, ¿no? Si es que la paciente está para operar, si está para entrar a una laparoscopía o abierta, hay que ver que no tenga ninguna causa secundaria de dismenorrea para lo que es el tratamiento. Acá, como sabemos que el aumento de prostaglandinas en la dismenorrea primaria es lo que está produciendo el dolor en la paciente, tenemos que ver dos cosas. Si en la dismenorrea primaria, obviamente tenemos que hacer una buena historia clínica. La clínica, o sea, para el diagnóstico en este tipo de patologías, sobre todo en dismenorrea primaria, no tenemos un examen que nos diga que es dismenorrea primaria, ¿ya? Acá la clínica nos va a decir que obviamente la paciente le duele con la regla, que ha tenido los ciclos pues, anteriores con dolor. No hay un examen como una ecografía o algo que nos orienta a este tipo de patología. Más que todo es clínico, ¿ya? Obviamente la dismenorrea secundaria sí vamos a encontrar algo, pues, ¿no? Una ecografía, vamos a tener necesidad de hacer algún otro análisis. Acá va a haber dos cosas. Si queremos que la paciente tiene deseos de no salir embarazada o de sí tener bebés, ¿no? Si no quiere cuidarse o no tiene necesidad de utilizar algún método anticonceptivo, podemos tratar a la paciente con antiinflamatorios no esteroideos. Obviamente los antiinflamatorios no esteroideos van a disminuir el aumento de las prostaglandinas y por lo tanto también tiende a disminuir el dolor, ¿no? Estos inhibidores de la ciclooxigenasa podemos utilizar varios, ¿no? Ahorita los voy a mostrar
cuáles son los que principalmente utilizamos, van a estar, lo podemos dar antes del inicio del periodo menstrual, porque sabemos que pueden aparecer hasta 24 48 horas antes del inicio de la regla los dolores, ¿no? Se puede comenzar desde ahí y mantenerlo hasta 2 o 3 días después del inicio de la menstruación. Obviamente tenemos que explicar a la paciente que al utilizar los antiinflamatorios no esteroideos, no solamente vamos a bloquear el eje del dolor, sino también que el sangrado va a ser menos, ¿no? Sabemos que los AINES pueden disminuir el sangrado menstrual, ¿no? Se utiliza también como un tratamiento para lo que es hemorragia. Si a pesar del tratamiento con AINES, la paciente no tolera mucho el dolor, o sea, o persiste con el dolor, se le puede asociar un anticonceptivo, ¿no? O un antiovulatorio, porque otra de las causas que venga el dolor son los ciclos ovulatorios, ¿no? Si la paciente ya no tiene deseos o no quiere tener bebés, se puede iniciar con anticonceptivos orales, para manejo cíclico para que no ovule, y asociar a un antiinflamatorio no esteroideo si por ahí, a pesar de utilizar el tratamiento con anticonceptivos, persiste el dolor. ¿Ya? Entonces, acá el tratamiento obviamente es como cualquier otro, va a depender de cada paciente, no le vamos a dar lo mismo a uno que le hizo bien a la otra, le va a caer bien, ¿no? Acá el manejo va a ser para cada paciente, no, y también la dosis va a depender del índice de masa corporal de la paciente. No le vamos a dar, pues, 500 a una gordita, ¿no? Que tiene un índice de masa corporal mayor de 40. Entonces, dentro de las antiinflamatorias que podemos utilizar, ¿no? Para lo que es la dismenorrea primaria que estamos hablando, es el ácido acetilsalicílico, ¿no? Que lo podemos dar en dosis de 500 hasta 650, hasta de 4 a 6 horas, ¿no? El más frecuente que utilizamos para la dismenorrea, o el que viene, el famoso Constant, no sé si alguna de las chicas ha utilizado, es el ácido mefenámico, ¿no? El ácido mefenámico es el que más frecuente utilizan para los que son las pastillas para el dolor de la regla, o sea, no necesariamente por dismenorrea, pero es el principio activo que utilizan más, ¿no? En esas pastillas. Y va muy bien, ¿no? Más o menos es de 500 miligramos, la tableta es de 500, y se puede dar cada 8 horas, ¿no? Dependiendo del aumento de dolor, y se le puede aumentar, pero ya disminuyendo la dosis de 250 hasta cada 6 horas. Todo va a depender también del umbral de dolor que tenga cada uno. Otro que es frecuente utilizar es el ibuprofeno, ¿no? Que tenemos más a la mano, ¿no? El ibuprofeno. Esta va a ir de acuerdo al índice de masa corporal, aumentar en los miligramos, ¿no? Normalmente, pues, es de 400, hasta puede ser hasta cada 6 o hasta 4 veces al día, pero hay que tener cuidado con el tiempo que se da este tipo de antiinflamatorios, porque acuérdense que son gastrolesivos y pueden producir en la paciente una úlcera, ¿ya? No le podemos dar, pues, ya los 7 días que está con el periodo, le vamos a dar los antiinflamatorios no esteroideos, en la paciente va a venir con una hemorragia digestiva después. Entonces, vamos yendo progresivamente, ¿no? Máximo se puede utilizar 3 días, ya de ahí se toma condicional al dolor. Pueden utilizar cualquiera de los que están presentados en la imagen, ¿no? Ya si quieren algo más, pues actúa más rápido, que sea intramuscular, se puede poner hasta diclofenaco, ¿no? O ketoprofeno no venoso, ya va a depender mucho de la paciente y del dolor que presente, del umbral de dolor que tenga. Otro manejo que podemos darles es con los anticonceptivos orales, ¿ya? Los anticonceptivos orales, la mayoría que tienen que utilizar son los combinados, ¿no? Porque nos sirven mejor para ese tipo de patología, para inhibir la ovulación. No queremos que la paciente no deje de reglar, no vamos a darle algo para que tenga una regla cíclica, obviamente con hormonas sintéticas que van a diferir dependiendo también al índice de masa corporal, ¿no? Si tiene alguna patología concomitante por el uso de estrógenos, el tipo de progestágenos, etcétera, ¿no? La dosis va a variar de acuerdo a cada paciente. Lo que nosotros queremos conseguir nada más con los anticonceptivos orales es suprimir la ovulación, ya que es a lo que vamos para el manejo, ¿ya? Solamente suprimiendo la ovulación, la paciente tiende a disminuir la sintomatología. Ya si por ahí la paciente ya no es una dismenorrea primaria, sino es dismenorrea secundaria asociada a endometriosis,
ya no tendríamos por qué darle estrógenos, tendríamos que darle solo profestágenos para disminuir los focos endometriósicos y tal vez no vería regla, ¿no? Porque la progesterona sola va a hacer que el endometrio se adelgace y no haya menstruación. Te ofrece tratamiento ya de otra patología. Entonces, solamente lo que es dismenorrea primaria, que es lo que vamos a ver ahora, es el uso de antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que no puede ser por uso prolongado, más de 3 días, y anticonceptivos orales que tienen que ser combinados para que la paciente vea regla todos los meses para inhibir la ovulación. Ese es en el manejo de la dismenorrea primaria. Eso es en forma farmacológica, ¿ya? Pero hay pacientes que dicen no puedo tomar pastillas, no puedo, estoy con gastritis, no puedo tomar los antiinflamatorios. ¿Qué hacemos con ellas? No le podemos exigir a que tome algo que le va a hacer, según ella, le va a hacer daño, ¿no? Podemos utilizar tal vez calor local. El calor local, hay unas compresas igual que utilizan como de agua fría para disminuir el dolor, ¿no? Con compactos de gel, también viene como bolsas de agua caliente. Eso se le puede utilizar de forma de primera línea para disminuir el dolor, ¿no? Porque estas van a disminuir lo que es la actividad de los nervios simpáticos y va a disminuir o va a aumentar el flujo sanguíneo de la zona, ¿no? El calor, haciendo que no haya tanta contracción del útero. Entonces, ayuda, ¿no? Eso de las abuelitas que decía, plancha una telita y póntela ahí cuando te viene la regla para que te disminuya el dolor, sí sirve, ¿no? O sea, sin saber, ¿no? Ya por la experiencia a través de los años, nos decían así, no sé si alguna de las chicas le habrán dicho, pero me acuerdo mucho cuando yo comencé el periodo menstrual, mi abuelita me decía, ponte pañitos de agua caliente y te va a disminuir, y de verdad, disminuía bastante el dolor en el periodo, ¿no? Y por eso es, ¿no? Porque tienden a producir mayor vasodilatación lo que son los paños o el calor local. Obviamente no va a ser, no va a disminuir completamente porque no es algo farmacológico, pero si no se puede asociar a un AINES o a un ACO, nos puede ayudar, ¿no? Otro es que la paciente, a pesar de que que de repente está con dificultad para poder realizar ejercicios, el ejercicio ayuda, ¿no? Ayuda a que esta paciente mejore la sintomatología en cuanto a la movilización, ¿no? Hay algunas que se tiran en su cama y ya no quieren ni moverse porque les duele todo, pero las guías dicen que el aumento del ejercicio va a mejorar lo que es sobre todo los ejercicios aeróbicos, que la dismenorrea disminuya fortaleciendo lo que es la zona pélvica, ¿no? Va a ayudar, ¿no? De repente no cuando está con el dolor, sino que mantenga un ejercicio o un índice de masa corporal adecuado para que el dolor disminuya. Otro es cuando ya tiene mucho dolor, se puede utilizar lo que es la estimulación eléctrica. Generalmente no es muy usado, ¿no? Porque tienen que poner ahí como unos electrodos para poder calmar lo que es el dolor, ¿no? Como haciendo como una electromiografía, más o menos, para que tengan una idea, para disminuir la contractibilidad del útero, ¿no? Pero esto es más como un placebo, ¿no? Y no se recomienda generalmente, solamente lo nombro porque de repente si lo leen lo van a encontrar. Otro ya que se puede utilizar son las medicinas, pues las hierbas, las vitaminas, ¿no? Que pueden asociar para la ayuda de la disminución de la dismenorrea, ¿no? Uno de ellos puede ser el orégano. El té de orégano puede producir en la parte aumenta la vasodilatación de la parte del útero, ¿no? Y disminuye un poco el dolor, ¿no? Obviamente todos estos tratamientos no farmacológicos son placebos, ¿no? No van a ayudar o no van a disminuir completamente el dolor. Luego ya tenemos que hacer un seguimiento, ver cómo va normalmente la dismenorrea primaria tendría que calmar pasado el año, ¿no? Ya si persiste el dolor más del año, tendremos que buscar una causa en fondo. Básicamente es eso. ¿Preguntas hasta aquí de lo que es dismenorrea para pasar a lo que es enfermedad inflamatoria? Ya, acá tenía la última diapositiva en cuanto a lo que es dismenorrea y anticoncepción. Solamente como una salvedad, si las pacientes que tienen deseo de anticoncepción pueden utilizar los anticonceptivos. Si tiene una buena respuesta se puede mantener, pero si no, se puede asociar un antiinflamatorio no esteroideo.
Si hay buena respuesta, pues se mantiene, ¿no? Obviamente no pasando los días adecuados, y si no, ya tendríamos que buscar una causa de fondo. Tal vez se nos ha pasado por ahí una endometriosis y tendríamos que hacer una laparoscopía para diagnóstico. Y si no tiene deseo de anticoncepción, podemos comenzar con antiinflamatorios no esteroideos, y si tiene buena respuesta, pues se puede mantener. Si no, podemos asociarlo a anticonceptivos o ya hacer una laparoscopía para diagnosticar otro tipo de patologías. Muy bien, ¿preguntas hasta acá? Muy bien, chicos. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se me escucha, no? De repente me he quedado solita. Ya, no es una patología muy irrelevante, ¿cómo se llama? Muy difícil, ¿no? De poder evaluar. Algunas veces, o alguna de las chicas seguro habrá tenido tal vez en algún periodo algún dolor, ¿no? Pero esto ya es un dolor mucho mayor que una regla normal. Otra de las causas de lo que es dolor pélvico o dolor pélvico crónico vendrían a ser la enfermedad pélvica inflamatoria, que está dentro de lo que es dolor pélvico, ¿ya? La enfermedad pélvica inflamatoria es una patología infecciosa, ¿no? Que está asociada a la contaminación, ya sea por vía sexual o... No pasa, ya se me colgó. ¿Sí se me escucha? Ya se me colgó, pero... Ahí está. ¿Ya? Esta es una patología que puede presentar diferente clínica, ¿no? Dependiendo, de repente puede ser una clínica silente también, hasta puede llegar hasta una con signos de peritonitis o un peritonismo, cuando la paciente ya tiene un cuadro muy avanzado, ¿ya? Acá, antes, el diagnóstico o el gol estándar para hacer el diagnóstico de una enfermedad pélvica inflamatoria era la laparoscopía, ¿ya? Esos eran en los años 60. Ahora simplemente con un examen físico bueno, ¿no? Con un buen examen físico podemos diagnosticar la enfermedad pélvica inflamatoria. En cualquier paciente, ¿no? Vamos a tener signos, que lo vamos a ver en un ratito, característicos que van a decir que esta es una enfermedad pélvica inflamatoria. Se dice que después de un episodio de enfermedad pélvica inflamatoria, la infertilidad se va a disminuir casi hasta el 12% en una mujer, ¿no? Porque va a cerrar o puede condicionar que se cierren las trompitas, porque hay una adherencia, o las bacterias van a producir adherencias en las trompas, y también puede condicionar riesgo de embarazo ectópico por ello, ¿no? Que puede incrementarse hasta 7 a 10 veces a una paciente que no lo ha tenido. Y aproximadamente de estas pacientes, el 20% va a desarrollar dolor pélvico crónico, porque se van a producir como unas adherencias por la infección, ¿no? Acá tenemos una prevalencia, ¿no? En nuestro medio no contamos con una cifra exacta de prevalencia, pero en los Estados Unidos pueden llegar hasta 770,000 casos por año, imagínense. Es bastante, ¿no? Entonces, esta enfermedad pélvica inflamatoria es un síndrome, ¿no? Que se caracteriza porque hay una inflamación de todo lo que es el tracto genital superior, ¿no? Es decir, útero, anexos, ¿no? Que pueden producir inflamación subyacente alrededor, ¿no? Y lo puede ser endometrio, el miometrio, en las trompas, hasta en los vasos pélvicos. Acá lo que es la patogénesis o los patógenos más característicos de este tipo de cuadros, vamos a tener en lo que es la enfermedad aguda, vamos a tener que en menos de los 30 días, ¿no? de contagio. Los más frecuentes van a ser por gonorrea y clamidia, ¿ya? Eso es casi el 85%, pero hay un 15% que se va a asociar a otro tipo de patología, como la vaginosis bacteriana, ¿no? Ahí tenemos a la Gardnerella, que puede ser uno de los patógenos en vaginosis bacteriana, pero lo más, o el que produce mucho más este tipo de patología, mayor dolor, ¿no? Es el uroplasma, ¿cómo se llama? El Clostridium, también es uno de los que se encuentra mucho más cuando hacemos cultivo. Miren, no solamente en la vaginosis bacteriana, sino también gérmenes respiratorios.
y patógenos entéricos, ¿no? Como la Escherichia coli por contaminación. Entonces, si bien es cierto, la mayoría de los cuadros, casi el 85%, se puede desarrollar por una enfermedad de transmisión sexual, como gonorrea y clamidia, hay un 15% que no es por contagio de transmisión sexual. Los patógenos en la subaguda o en la subclínica vienen a ser lo mismo, gonorrea y clamidia, pero cuando ya hablamos de una enfermedad pélvica crónica, que ya es más de 30 días, lo primero que tenemos que sospechar es por tuberculosis. Estamos en un medio donde la tuberculosis también es una de las bacterias que está purulando, ¿no? Y el actinomyces. Entonces, si tenemos una paciente con enfermedad pélvica crónica, lo primero que tenemos que pensar es en Mycobacterium tuberculosis. En lo que es la fisiopatología, va a haber pues los mecanismos de infección. La primera es por transmisión sexual, ¿no? Ya es para que nos contagie clamidia, gonorrea, ¿no? O los gonococos. Otra puede ser por contigüidad, tal vez la paciente tenía una apendicitis y por ahí inflamado la parte de las trompas, o una diverticulitis, o sea, roto por ahí, puede contaminar la parte pélvica y puede generar una infección por contigüidad. Y otra ya es por vía hematógena, ¿no? Si la paciente ha tenido tuberculosis en algún momento, tuberculosis pulmonar, puede haber por vía hematógena que se vaya pues al abdomen. La tuberculosis puede estar en cualquier parte del cuerpo y se puede ir a los genitales. Y otra ya es por vía transuterina, cuando nos colocamos o tenemos una mala técnica de higiene al momento de colocar instrumentación genital, hasta un simple espéculo, si está mal, con mala asepsia, ¿no? Felizmente ahora tenemos los espéculos descartables, podemos contaminar a la paciente, ¿no? Un dispositivo intrauterino, cuando lo colocamos, también pues puede subir por ahí los gérmenes, y los mismos, cuando hacemos inseminación intrauterina, ¿no? Y colocamos los espermatozoides, y estos, obviamente va a ser bien raro, ¿no? Porque generalmente se hace capacitancia con la parte de infertilidad, pero si por ahí el varón ha estado con alguna infección, pues va a producir una enfermedad pélvica inflamatoria. En cuanto a lo que es la fisiopatología, vimos que la transmisión puede ser cualquiera de estos tipos, puede ser sexual, por instrumentación de tracto genital, por contigüidad, etc. Estos van a ascender, estos microorganismos se van a ir hacia el tracto genital superior y van a producir una reacción inflamatoria en las trompas, ¿ya? Esta es una figura, en la A, van a ver que es la figura de una trompa de los cilios normales, ¿ya? Así se deben ver en microscopía los cilios normales. Cuando hay una enfermedad pélvica, miren cómo disminuyen completamente todos los cilios, ¿no? Se hacen planos. Es por eso que la movilidad de la trompa disminuye y por ende puede haber un embarazo ectópico, ¿no? Se puede quedar ahí porque no hay cómo se mueva. Van a producir en la trompa ¿qué? Una vasodilatación, van a producir destrucción del endoplasma, como se ve en esta parte, y va a haber pus, ¿no? Se va a producir un exudado purulento en la trompa. Y esto de acá, si es que la trompa o las fibras están abiertas, se puede ir hacia la parte pélvica y puede producir una peritonitis, como una pelviperitonitis, así se llama. Factores de riesgo van a estar todos los que son asociados a factores sexuales, ¿no? O a factores también socioeconómicos, como la edad, la educación, ¿no? Si el comportamiento sexual es importante, como cualquier enfermedad de transmisión sexual. Ahora que van a hacer la clase, no sé si ya la han hecho, de enfermedades de transmisión sexual, probablemente también les hagan hincapié en esta, ¿ya? Hay múltiples parejas sexuales, si por ahí ha cambiado de pareja en los últimos 3 meses, si ha tenido infecciones pélvicas previas, o enfermedades de transmisiones sexuales previas, si ha habido dolor, ¿no? O flujo genital, si ha tenido en los hábitos de higiene, si hace duchas genitales. El tabaco también puede influenciar en la movilización de los cilios, ¿no? La drogodependencia también, si por ahí se ha hecho una mala maniobra de instrumentación, como colocación de DIU, o una histerosalpingografía, o una histerosonografía, y no hay una técnica de higiene vaginal, pues se va a ir todo para arriba, ¿no? Pero dentro de las principales vendrían a ser, pues, las múltiples parejas sexuales, si es una paciente joven, ¿no? Menos de 20 años, la raza negra también es un factor de riesgo, y la presencia de gonococo clamidia en los cultivos genitales. Clínicamente, que es bien característico de este tipo de patología, vamos a tener dolor. La paciente va a venir por dolor abdominal bajo, que puede ser crónico, que puede ser agudo, y va a estar asociado
o no a sangrado, ¿no? Puede haber metrorragia, sangrado interciclo, podemos encontrar, así como en la imagen, ponemos el espéculo y vamos a encontrar como un flujo que está saliendo por el canal, ¿no? Por el cervix. Dispareunia profunda, dispareunia es dolor con las relaciones sexuales, pero profunda es porque al momento de que tiene relaciones, si es una dispareunia superficial, más está asociado a una vaginitis, ¿no? Ingresa, pues, el pene dentro de la vagina y porque está inflamada la vagina va a tener dolor. Eso es dispareunia superficial. Pero ya cuando la dispareunia profunda es cuando ya está durante en el acto sexual, ¿no? Y el pene choca con el útero y eso como choca, le produce dolor a la paciente. Entonces se llama dispareunia profunda. Y obviamente vamos a tener flujo vaginal. Acá los signos van a ser el dolor a la palpación en hipogastrio, al momento que hacemos el examen físico va a haber dolor a la movilización del cervix, a la hora que movemos el cervix en el examen físico para poder medirlo, y cuando nos dirigimos hacia las trompas va a haber dolor también, o podemos encontrar masas en los anexos. Y la paciente puede tener fiebre, ¿no? Puede tener fiebre. Aquí, una de las complicaciones que vamos a tener es la infertilidad, ¿no? Cuando pasa una enfermedad pélvica subclínica o no tiene mayor clínica, ya la paciente viene tal vez porque quiere embarazarse y no puede, y le encontramos pues que tiene de repente, le sacamos anticuerpos para clamidia y están positivos, ¿no? Ha tenido su enfermedad pélvica, sí, pero no ha tenido mayor clínica, y viene por infertilidad, ¿no? En lo que es el diagnóstico de laboratorio, normalmente no pedimos ya lo que es laboratorio, pero sí lo deben tener si es que ya es una paciente con una enfermedad pélvica, tal vez un estadio 3 o 4, ¿no? Pues ya está con un absceso, con una peritonitis, vamos a encontrar leucocitosis, con desviación izquierda, la velocidad de sedimentación va a estar aumentada, la proteína C reactiva también, ¿no? Y si por ahí hacemos una biopsia de endometrio, que es bien difícil realmente hacerla, pero solamente lo tienen que saber por la parte teórica, vamos a encontrar una endometritis, ¿no? Simplemente con la evaluación clínica hacemos el diagnóstico y damos tratamiento. No necesitamos hacer mayor cosa tal vez en laboratorio, pero lo tienen que saber porque es la parte teórica. En cuanto a los criterios visuales, el gol estándar es la laparoscopía para poder visualizar las trompas, el útero, si por ahí hay hiperemia en la superficie tubárica, o encontramos edema en la parte de las trompas de falopio, o si por las fibras vemos que está saliendo exudado, ¿no? Pero no a todas las pacientes pues le vamos a hacer una laparoscopía por una enfermedad pélvica, ¿no? Antes hacían eso para el diagnóstico, pero ahora no lo necesitamos, solamente es como para que lo sepan, pero no a todas las pacientes con enfermedad pélvica les mandamos a hacer la laparoscopía. En cuanto a los criterios para el diagnóstico clínico, tenemos mayores y menores. Los principales ya son el dolor abdominal, los signos de infección de tracto genital inferior, es decir, flujo, descenso y dolor en los anexos. Eso casi nos da una especificidad del 61% de que esta sea una enfermedad pélvica. Si lo asociamos a inflamación, a fiebre, inflamación, anexia palpable, es decir, encontramos por ahí una masa en uno de los abscesos, de los anexos, encontramos pues en el hemograma leucocitosis, PCR elevado, que es la proteína C reactiva, encontramos de repente una prueba o le hacemos IgM, IgG de clamidia o gonorrea, le encontramos positivo, ¿no? No a todas le hacemos, ¿no? Les digo que simplemente esta enfermedad con clínica basta para hacer el diagnóstico, pero si por ahí quieren hacer un estudio, ¿no?, sobre la incidencia de enfermedad pélvica y clamidia, pues podemos tasarlo y podemos hacerlo, ¿no? Simplemente sacándole la prueba a las pacientes. Y como ven, solamente nos basta tener un criterio mayor y uno menor para que el 78% ya nos diga que es una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Si ya tenemos muchos más, obviamente va a aumentar hasta el 96%. Entonces, solamente con el 75% de las mujeres que han recibido el diagnóstico clínico, ya basado en los síntomas del tracto genital, podemos confirmar, como dice acá, el 75% por vía laparoscópica. Es decir, que no necesitamos hacer una laparoscopía para hacer el diagnóstico de una enfermedad pélvica, ¿ya? Porque clínicamente lo podemos hacer, ¿ya? Aunque la laparoscopía ha sido, pues, catalogada, considerada como el estándar para hacer el diagnóstico, esto va a ir, es como la ecografía, ¿no? Va a estar sometida hacia la habilidad del cirujano y hasta lo que va a observar o no, ¿no? Y a veces lo que tú observas, yo no lo veo, y sucesivamente, y puede haber pues una falla ahí interobservador, y no detectar de repente una endometritis o una inflamación tubárica temprana.
no lo necesitamos. Tal vez a la hora puede ser incidental cuando se hace una laparoscopía por una paciente con una infertilidad de repente primaria o secundaria y de repente encontramos una trompa congestiva, ¿no? O las pacientes que vienen por apendicitis, a veces nos han llamado, que entra por una apendicitis, se encuentra un apéndice flemonoso, pero la paciente ha venido por dolor y a la hora que evalúan la parte del útero ven unas trompas congestivas que está asociado también con una enfermedad pélvica y tal vez ese ha sido el dolor y no el apéndice. En lo que es la ecografía y la resonancia magnética, en las dos tienen una buena, en una ecografía simple 2D podemos ver esto, ¿no? Podemos ver una trompa congestiva, dilatada, con contenido en su interior, ¿no? En este caso es un hidrosalpins porque es una ecogenicidad casi como agua, ¿no? El piosalpin se ve un poco más de este color, ¿no? Más hiperecogénico. No se ve de esta forma. Y solamente con eso podemos diagnosticar una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? No deberíamos ver las trompas en ecografía, no lo deberíamos ver. Obviamente la resonancia magnética es mucho mejor para la evaluación. Miren, acá está el útero, ¿no? Acá se ve la trompa toda dilatada, con contenido en su interior, y este lado también, ¿no? Se ve ahí la trompa que está dilatada. Pero no vamos a llegar hasta una ecografía o una resonancia para poder hacer el diagnóstico de una enfermedad pélvica en estadios tempranos, ¿no? Tal vez como para un manejo a una paciente con un estadio ya mayor, ¿no? Un estadio 3, cuando está con un absceso, o cuando ya está con una peritonitis, o cuando la clínica no es tan sugestiva al momento que hacemos el examen físico y necesitamos complementar con un examen mayor, ¿no? Diagnóstico diferencial tenemos que hacer igual con embarazo ectópico, en las pacientes que vienen con peritonitis o con pus en toda la cavidad, hay que descartar que no sea apendicitis, o con endometriosis, que también puede causar dolor. El síndrome de vejiga irritable es bien frecuente, ¿no? Que las pacientes vengan con dolor bajo, como si fuera una disuria permanente, ¿no? Las pacientes que tienen complicación de un quiste por una torsión de quiste, ¿no? Y también del eje psicológico, ¿no? Ya les hemos conversado también en la parte de dismenorrea que puede haber una causa psiquiátrica o una causa psicológica. ¿Qué complicaciones pueden haber por la enfermedad pélvica inflamatoria? Vamos a encontrar los famosos abscesos, ¿no? Ya es un estadio 3, vamos a encontrar como una tumoración en una de las trompas, ¿no? Esta imagen que hemos visto acá, ¿no? Que es un hidrosalpins, no tiene tratamiento la paciente, pasan las semanas, este líquido se vuelve pus, ¿no? Esto se envuelve, ¿no? La fibra envuelve, se tapona y comienza a crear como una masa, ¿no? Que es un absceso. Ese es un absceso tubovárico, ¿no? Todo absceso mayor de 5 centímetros se opera, ¿no? Es quirúrgico. Hasta antes de 5 podríamos dar tratamiento médico, dependiendo cómo va, ¿no? A veces van bien, a veces van mal, pero la mayoría de veces hay que drenarlo, ¿no? Absceso encontrado, absceso drenado, y se le tiene que dar antibiótico. Y otro es la peritonitis, ¿no? Ese absceso se rompe y estalla como si fuera una apendicitis y produce una peritonitis. Y otra causa que es, las pacientes van a venir con dolor en cuadrante superior derecho, ¿no? Que está asociado como una perihepatitis, ¿no? Este es el síndrome de Fish-Curtis, que está asociado por clamidia. Ya esa es pregunta de examen, acuérdense, ¿ya? ¿Cuáles son las adherencias perihepáticas? Son provocadas por clamidia, ¿ya? La clamidia produce ese tipo de adherencias. Miren hasta dónde se va la clamidia. Entonces, solamente para recordar los grados, ¿no? Tenemos el grado 1, donde no vamos a encontrar masa, solamente hay una congestión nada más de las trompitas. En el grado 2 va a haber o no dolor, o sea, va a haber dolor en las trompas, no necesariamente vamos a encontrar un absceso, ¿no? Vamos a encontrar tal vez un hidrosalpins. Y en el grado 3 ya va a haber un absceso, ¿no? Ese absceso tubovárico ya va a estar más grande y que se puede romper y va a dar una peritonitis. Estos son los grados. Esto lo han hecho por vía laparoscópica. Por eso ya esta clasificación es bien antigua, casi de los años 70. En cuanto al manejo, vamos a derivar las pacientes en dos tipos, a las que son para manejo ambulatorio y las que son para manejo ya de hospitalización, ¿no? Si viene una paciente con dolor pélvico de hace 3 semanas, que a la hora que le hacemos el examen hay dolor, a la movilización de cervix, a la palpación de anexos, que encontramos flujo vaginal, pero la señora no ha recibido tratamiento previo, no tiene fiebre, no tiene mayor síntoma o signo de
no le encontramos masas, ¿no? Tal vez le pedimos una ecografía y no hay mayor cosa, le damos un tratamiento ambulatorio, ¿ya? El tratamiento ambulatorio va a ir dirigido a esos principales agentes: gonorrea, clamidia y vaginosis bacteriana. Entonces, nuestro esquema principal va a ser el esquema 1, que le vamos a dar la ceftriaxona para tratar lo que es la gonorrea. Le damos en dosis única, 500 microgramos en dosis única intramuscular. Le damos doxiciclina para la clamidia, de 100 miligramos cada 2 horas por 14 días, y el metronidazol para la vaginosis bacteriana, que se da 500 cada 12 vía oral por 14 días. Este es el nivel de evidencia 1A, esto es lo que generalmente damos en la consulta. Si que por ahí la paciente ya ha recibido tratamiento, ya le han dado esto y no le va bien, podemos asociar cualquiera de los otros dos esquemas que están abajo, ¿no? O si por ahí tiene alergia tal vez a la ceftriaxona, se le puede asociar a una acitromicina, ¿ya? Pero todo el tratamiento es largo, como ven, es por 14 días y no necesariamente el tratamiento lo tiene que llevar la pareja, ¿no? A menos que se haga, pues, si tiene relaciones continuas, ¿no? O si va a tener relaciones. Solamente hay que decirle a la paciente que después del tratamiento, pues tiene que tener un periodo de abstinencia hasta que haya una resolución completa del cuadro, porque si no va a haber recidivas, ¿no? Si por ahí viene una paciente que ya recibió ese tipo de manejo, se le puede dar todavía ambulatorio, de repente la ceftriaxona, hasta aumentarla por 7 días intramuscular, asociada a la doxiciclina y al metronidazol por 14 días. Si no van bien pacientes y ya comienzan a tener recaídas, es decir, ya vienen 2 o 3 veces por el mismo cuadro y no hay mejoría clínica, ya tienen dificultad de deambulación, ya la vemos, el hemograma se ha alterado, están sépticas o por ahí han tenido fiebre, ya el manejo no va a ser ambulatorio, sino vamos a tener que dar un manejo hospitalario. Por lo menos 48 horas hasta que disminuyan los síntomas, ¿no? Mayores, el mayor dolor, de repente la fiebre, o que mejore el hemograma, y luego ya le pasamos a vía oral, ¿no? Nuestro esquema inicial vendría a ser la clindamicina, ¿no? Que es de 900 miligramos cada 8 horas endovenoso, asociado a gentamicina. La gentamicina la tenemos que adecuar a kilogramo de peso, dependiendo del peso de la paciente, para que haya una mejor cobertura del medicamento. Este se da cada 8 horas en endovenoso, y el metronidazol igual, ¿no? Obviamente, esto no se da por muchos días, máximo se da 48 hasta 72 horas endovenoso, y luego ya se le da dosis de mantenimiento, que es vía oral, por 14 días. Se puede utilizar este esquema, o si son alérgicos no pueden utilizar clindamicina, se puede dar ceftriaxona, pero generalmente ya hemos utilizado como esquema inicial la ceftriaxona, ¿no? Por eso se cambia a clindamicina. O se puede utilizar la bicilina con sulbactam, ¿no? Que igual se da 3 gramos cada 6 horas, más la doxiciclina, y se puede ya utilizar, acá en algunos casos ya no utilizan el metronidazol porque estamos asociando clamidia y gonorrea, y se le da como mantenimiento la doxiciclina por 14 días, ¿no? El tratamiento tiene que ser largo, ¿no? Para evitar las recidivas, y para que no hayan recaídas nuevamente, ¿no? ¿Cuáles son las complicaciones si es que no se trata de estas pacientes? Los famosos abscesos, ¿no? Los famosos abscesos, la infertilidad secundaria a los cuadros de enfermedad pélvica inflamatoria, que es uno de los cuadros de dolor pélvico crónico, ¿ya? Entonces, creo que será la última. Entonces, acá lo que se recomienda a aquellas pacientes es reposo, ¿no? Sobre todo cuando tienen enfermedad severa. En las que tienen sospecha de embarazo, obviamente tenemos que pedirles pruebas de embarazo, porque se puede embarazar a pesar de que puedan tener su enfermedad pélvica, y tal vez el dolor era por eso. He tenido un cuadro de esos pacientes, ¿sí? Que venían por dolor, le dábamos tratamiento para enfermedad pélvica, porque querían que no estaban embarazados, sino que no tenían factor de riesgo, y salían con su embarazo, ¿no? Y estaban embarazadas. Solamente asociarle un analgésico si es que el dolor es mucho. El mejor antiinflamatorio en el caso de la enfermedad pélvica, o el mejor, es el antibiótico, ¿no? El antibiótico va más o menos a las 48 horas de darle, que va a sentir mejoría clínica. Acá no tenemos, hay que evitarle las relaciones sexuales, ¿no? Sin protección hasta que la paciente haya recibido tratamiento completo, y si estamos sospechando de clamidia o gonorrea, el familiar, el paciente o la pareja haya recibido tratamiento, siempre y cuando se haya hecho un cultivo, o un urocultivo y un cultivo de esperma, para ver si está con infección, para no estar dando antibiótico por las curas tampoco.
Y hay que hacer, si estamos sospechando de esta enfermedad pélvica, que es considerada como una enfermedad de transmisión sexual, pesquisa de otras patologías, ¿no? Sobre todo serología para HIV. Y hay que ver la conducta frente a la pareja sexual, ¿no? Se debe citar a las parejas sexuales actuales y aquellas que hayan tenido relaciones 6 meses antes de la aparición de los síntomas para poder hacerle tamizaje, como les he dicho, de tricomonas o gonorrea y darle tal vez como monodosis en el caso de que haya sospecha o que la paciente pues no se vaya a hacer ver. El varón a veces es un poco difícil de hacer mayor estudio, y si va a tener relaciones nuevamente para evitar que haya una reinfección, le damos ceftriaxona como monodosis, a la azitromicina 1 gramo, y como monodosis también. En las pacientes que tienen DIU o que tienen dispositivo intrauterino, siempre ha habido la pregunta de si tienen enfermedad pélvica, ¿le sacamos el dispositivo o que sigan ahí? ¿No? Entonces, se ha visto que en el consenso que hubo el último del SOGIVA en el 2017, no deberíamos de removerlo a menos que el DIU se haya movido o que ya se haya vencido, pues, ¿no? El tiempo, o sea, no va a cambiar el manejo, el sacar el DIU. No, eso se ha visto, ¿no? Y en las pacientes con HIV positivas, que pueden presentar obviamente formas más severas por la inmunosupresión, se debe realizar el mismo esquema de antibióticos que en una paciente que no tiene la enfermedad. O sea, no debería variar. Es lo mismo, solamente que deberíamos comenzarla desde el inicio, no esperar. A veces vienen las pacientes con dolor, decimos ya regrese con su ecografía, con los exámenes, que realmente no lo necesitan, pero a veces pasa, y vienen ya más complicadas, ¿no? Sobre todo en pacientes que están como una deficiencia. Entonces, ya para terminar, como conclusión, estas pacientes con enfermedad pélvica inflamatoria es una patología frecuente, sobre todo en pacientes jóvenes sexualmente activas. La clínica es variada, pero haciendo un buen examen clínico no tendríamos por qué no diagnosticarla rápidamente. Los principales patógenos son la clamidia y la gonorrea y la vaginosis bacteriana. Y hay complicaciones derivadas a esto, como la esterilidad, puede haber embarazos ectópicos y dolor pélvico crónico, que está dentro del tema que estamos tocando ahora. ¿Okay? El diagnóstico es meramente clínico, no necesitamos ningún examen extra para poder hacer el diagnóstico. Y a la fecha, si bien es cierto, les he mencionado un esquema antimicrobial, que es el que utilizamos estándar, ¿no?, en la OMS, puede variar de acuerdo a si la paciente ya ha recibido antibióticos, si es alérgica al medicamento, o si ya ha recibido tantos medicamentos que hace resistencia, ¿no? Se puede hacer hasta cultivo. Y tenemos que hacer prevención o medidas de prevención para otras enfermedades de transmisión sexual, haciendo pesquisas para clamidias en mujeres jóvenes y que tienen alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Sobre todo, poder hacer consejería del uso de preservativo. Sobre todo eso. Muy bien, eso sería todo. Y lo que quería traerles para el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Doctora, una consulta. Dime. Sí, doctora, ¿qué pasaría si es que la paciente al realizarle el examen clínico ya le diagnostico yo enfermedad pélvica inflamatoria, le doy el tratamiento del esquema antimicrobiano que mencionó y a pesar de eso no sigue persistiendo el dolor crónico por años? Si sigue persistiendo el dolor y no se asocia a alguna infección como la enfermedad pélvica, la enfermedad pélvica inflamatoria puede causar dolor pélvico crónico, ¿ya? Entonces, si ya es algo ya mayor y de repente no le ha hecho efecto el tratamiento que le estamos dando, pues tenemos que enfocarnos en otro tipo de patógeno. En este caso podría ser tuberculosis, que ya nos ha pasado, ¿no? Que ya hemos dado tratamiento a pacientes con una enfermedad pélvica aguda, ¿no? Que estamos sospechando que fuera aguda, porque a veces las pacientes no son muy buenas al dar su anamnesis, o que ya está su aguda, ¿no? Ya pasó unos cuantos meses y sigue con el dolor. Hay que descartar que no tenga tuberculosis pélvica, ¿no? Que hemos tenido 2 casos de pacientes con dolor pélvico crónico que llegaron a la emergencia y como una pelviperitonitis, y a la hora tuvieron que tener tratamiento quirúrgico, entraron a sala porque estaban sépticas, se les hizo jóvenes, se les hizo histerectomía con ¿cómo se llama? Anestectomía bilateral, porque estaba todo comprometido, y a la patología a la hora que salió el resultado fue tuberculosis pélvica,
¿ya? Entonces, siempre que tengamos un cuadro de epicrónica o de enfermedad pélvica crónica, es mejor descartar tuberculosis pélvica, ¿ya? Que estamos en el medio, en nuestro medio, no todo es por transmisión sexual, hay que descartar otra cosa. Si es que el tratamiento no va bien, eso quiere decir que la paciente ha hecho resistencia al medicamento y ya hay que hacer un cultivo de secreción vaginal y ver qué otro tipo de medicamento le podemos dar, ¿no? Si a pesar de eso se mantiene el dolor o hay mucho dolor y ya es incapacitante, no puede, pues, no va bien, se puede hacer una laparoscopía para descartar otro tipo de patología, ¿no? Se puede asociar la enfermedad pélvica, tal vez endometriosis, o tal vez tenga otro tipo de concomitancia que le está causando o que le puede aumentar el dolor, ¿no? Entonces acá tenemos que hacer ya manejo de dolor pélvico crónico, que no está solamente asociado a infección, sino a otros cuadros, ¿no? Ya hemos dicho endometriosis, puede haber adherencias, solamente liberando las adherencias tal vez calme el dolor, ¿no? Pacientes con cirugías pélvicas asociadas también a esta patología y que a veces tienen cesáreas previas o han tenido embarazos ectópicos, ¿no? Por ahí deben tener sus adherencias y también les causa dolor. ¿Sí te respondí? Sí, doctora, muchas gracias, más claro. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? O ya se fueron y nos dejaron solos. Muy bien. No, doctora, ninguna pregunta. Ya, muy bien, chicos. ¿Sí? ¿Alguien me está hablando? No, doctora, decía todo claro. Ya, muy bien, chicos. Entonces, en un rato le voy a mandar a Lipsi la clase, como para que la tengan, para que la puedan repasar, ¿ya? No es un tema muy difícil, es solamente enfocarse en las cosas